Bueno, buenas noches a todos. Un cordial saludo en este momento para los que empiezan a conectarse a través de este Instagram Live, que a su vez lo voy a retransmitir a través de un Facebook Live en los contados minutos. Quiero compartir a través de esta transmisión la más reciente pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo como la máxima autoridad administrativa que regula las relaciones entre los empleadores y los trabajadores del sector privado. Y estamos en esta situación donde el tema de la emergencia o la declaratoria de la emergencia está generando al día de hoy gran incertidumbre, o estaba generando gran incertidumbre al momento para los empleadores, sobre todo en las empresas, para adoptar medidas correspondientes donde lograran poder proteger su patrimonio, las finanzas de su empresa, pero a su vez logrando un equilibrio de no lesionar los intereses de los trabajadores. Desde el pasado 17 de marzo se despidió una circular del Ministerio de Trabajo donde se estableció una serie de medidas que a la larga realmente no eran tan competentes y tan amplias para poder tomar buenas decisiones y que los empleadores realmente tuvieran unas alternativas más sólidas, más claras y más amplias para adoptar este tipo de medidas. Pero hoy, a través de la circular 033 de hoy, 17 de abril, se emitieron unos grandes pronunciamientos que sin duda alguna valen la pena realizar este tipo de transmisiones o de pronunciamientos así de forma rápida e inesperada, con el fin de que todas las personas en calidad de empleadores y también de trabajadores, pero sobre todo para los empleadores, tengan conocimiento, con el ánimo de que puedan preguntar, podamos entender, podamos compartir y sobre todo podamos aplicarlas al interior de las relaciones laborales con nuestros trabajadores, porque sin duda alguna son medidas muy garantes que lograrán permanecer como atractivo para las empresas, para los empresarios, que son las que a continuación les voy a compartir. Bueno, para ir adelantándonos y ir saludando inmediatamente a todas las personas que ya se están conectando, Ángela, Jay, Hernán, un abrazo para ustedes y para todos los que van a ver en este momento o de forma posterior la transmisión, que la vamos a dejar aquí puesta durante las 24 horas y también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook, para que tengan conocimiento de esto. La primera medida que queremos inmediatamente implementar en este momento o anunciarles en este momento es lo que se ha implementado a través del Ministerio de Trabajo, y es una licencia remunerada compensatoria. ¿De qué se trata esta primera medida? La primera medida es una medida que genera una gran posibilidad para el marco del empleador o de los empresarios. Veníamos de un tiempo donde el 24 de marzo o el 23 de marzo muchas personas a causa del aislamiento obligatorio preventivo mandaron a sus trabajadores a un círculo de vacaciones, a un tiempo de vacaciones, por supuesto remunerado. Esas vacaciones duran 15 días y muchas vacaciones se le terminaron el pasado 12 de abril de este año. Sin duda alguna se generaba una incertidumbre de qué íbamos a hacer. Habían unas medidas o unas opciones de suspender contratos o despedir trabajadores. Algunos lo hicieron de forma temprana, hoy lo hicieron después de otorgarle las vacaciones porque dijeron no tenemos más medidas, no tengo manera de cómo pagarle 2 semanas más, que es hasta el próximo 26 de agosto, y desafortunadamente yo no voy a arreglarle el tiempo al trabajador y no tengo forma de cómo poder exigirle el cumplimiento de ese tiempo que le voy a pagar, en virtud de un artículo que es el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el pago de un salario sin la prestación como tal del servicio. Es una sección buenísima que establece el Código Sustantivo, la norma laboral, y pues muchas empresas adoptaron esta situación como medida equitativa, como medida compensatoria para ayudar a sus trabajadores, pero otros dijeron no, vamos a suspender. Bueno, la primera medida conlleva esto: otorgarle una licencia remunerada que no conlleva el consentimiento del trabajador. Tengamos muy presente que una cosa es la licencia no remunerada y otra cosa es la licencia remunerada. La licencia no remunerada tiene como requisito el consentimiento del trabajador. Pero lo que hoy estamos 17 de abril conociendo es que el Ministerio de Trabajo da la autorización para concederle esa licencia remunerada por un tiempo determinado a ese trabajador, quiere decir
del día 13 de abril, por ejemplo, que terminaron las vacaciones de algún trabajador, hasta el próximo 26 de agosto, que está la medida de aislamiento obligatorio. Son 2 semanas, 14 días o 12 días hábiles. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Anteriormente, antes del día de hoy, no podíamos compensar o pedirle al trabajador esas 2 semanas que se las estaba pagando para que me las repusiera o me las compensara. A partir del día de hoy, esta es la noticia. Todos los trabajadores que mantengan los empleos de todos los empleados que mantengan el empleo de sus trabajadores, que no los despidan, que no les suspendan el contrato de trabajo, que le mantengan en virtud del artículo 140 el pago de un salario durante estos 14 días, sin que vaya a trabajar ese trabajador o vaya a acudir o realizar esa actividad para lo cual fue contratado. Posteriormente, por ejemplo, el 27 de abril, puede reclamarle esas semanas, esas 2 semanas o ese tiempo. Puede hacerlo. Muchos se preguntarán, bueno, pero las semanas de 48 horas máximas legales. Esta norma, esta circular, esta medida, rompe con ese límite, de tal suerte que esas 2 semanas, esas 8 horas diarias durante 2 semanas, el empleador podrá pedírselas al trabajador mediante un acuerdo consensado entre las partes para que las recupere, para que las compense de forma posterior. Puede utilizarla de muchas maneras. 2 horas diarias, por ejemplo, ya no van a ser de 8 horas su trabajo, sino que diariamente me va a compensar 2 horas de 6 a 8 de la noche, o le voy a otorgar un tiempo de descanso de 1 hora, o los sábados vamos a trabajar el día en la tarde donde haya mayor flujo. Esto es una herramienta excelente, muy apropiada para que el empleador utilice toda su fuerza de trabajadores, toda su plantilla, porque sin duda alguna nos vamos a ver abocados a una situación donde la economía va a empezar a requerir todo el compromiso como tal de los trabajadores, todo el compromiso de su planta de personal. Entonces, en primer lugar, vamos a concederle una licencia remunerada a los trabajadores y a posterior tengo la disposición legal de reclamarle a los trabajadores que le concedí pagas esas 2 semanas, el tiempo que le pagué, para que me lo pague de forma posterior, de forma futura o más adelante, el mes más adelante, los lunes festivos, los sábados en la tarde, todos los días, 2 horas diarias, como el trabajador y el empleador lo determinen. Esto es algo muy importante, que el trabajador y el empleador tienen que llegar a ese acuerdo de cómo lo van a realizar. Entonces, en síntesis, la circular que hoy sale del Ministerio de Trabajo genera esta posibilidad, que yo le reconozca estas 2 semanas pagadas al trabajador, pero que a posterior yo se las pueda reclamar en su momento. Segunda medida importantísima. Entonces, la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Muchos trabajadores se ganaban 2, 3, 4 millones de pesos y la empresa generaba una imposibilidad de pagar quizá un salario de estas 2 semanas sobre esos 2 millones de pesos como salario pactado en el contrato, o esos 3 millones de pesos, y decían, bueno, ¿será que entre las partes podemos llegar a algún acuerdo para disminuir el salario y poder al menos garantizarle sobre 1 millón de pesos, no sobre los 2, 3 millones de pesos que normalmente yo le pago, sino al menos sobre 1 millón de pesos o al menos sobre un salario mínimo, con el ánimo de no acudir a la suspensión del contrato o no de pronto quedarle mal al momento de la quincena porque no tenemos el flujo de dinero? Pues esta es la segunda ventana que abre la circular 033 de hoy, 17 de abril, donde establece la norma que entre el empleador y el trabajador pueden acordar la disminución de su salario del pactado en el contrato. Si lo pactaron en 3 millones de pesos, lo pueden disminuir de forma de un acuerdo, sin que este acuerdo genere una lesividad al salario mínimo legal mensual vigente. Quiere decir que no podrá ser menos del mínimo legal mensual vigente, que son los 877.803 pesos. Esta es la segunda medida que quiero que tengamos muy presente. El artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo da esa posibilidad de que en cualquier momento de la relación laboral, en vigencia del contrato, las partes ante los imprevistos,
ante las situaciones que sobrevengan, las alteraciones de la normalidad económica del contrato, pues es lo que estamos viendo, es lo que está pasando en este momento, que la situación se ha alterado. El contrato por el que yo con mi empleador suscribí, pues se alteró porque ya no lo estoy prestando ni en el lugar indicado, ni estoy haciendo las horas indicadas, ni por supuesto estoy realizando las actividades que normalmente yo hacía. Efectivamente hubo una alteración y el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo me da la posibilidad para que entre el empleador y el trabajador podamos hacer un acuerdo de disminuir el salario. Esta es la segunda medida que establece la circular 033 el día de hoy, 17 de abril del año 2020. Esa es la segunda medida. La primera medida le otorga una licencia remunerada para más adelante poder compensar o reclamarle ese tiempo que yo le pagué esas 2 semanas, esa semana, no sé lo que se determine en cada empresa, y usted me la pague de forma posterior. ¿Cómo? 2 horas diarias, 4 horas semanales, 5 horas semanales durante 1, 2, 3 meses. Entre las partes podrán hacer ese acuerdo. Y en segunda medida, vamos a modificar la jornada laboral. Ya no vamos a trabajar 8 horas, sino vamos a trabajar 10 hasta 12 horas, lo pueden realizar. La concertación del salario, ya no vamos a pagarle sobre 3 millones de pesos, sino sobre un salario mínimo, sobre 1 millón de pesos, sobre 1.200.000. Acordemos para que yo, empresa, pueda pagarle o garantizarle como tal al menos un salario, donde usted pueda tener un ingreso económico y pueda usted sobrevivir durante lo que resta al 26 de abril, que es la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, y no sabemos, por supuesto, hasta cuándo se vaya a prorrogar desde el 27 de abril. De tal forma que estas son medidas con el ánimo de que los empleadores no acudan a la suspensión de los contratos, que genera como efectos jurídicos: 1, el no pago de salarios; 2, el no pago de la liquidación de prestaciones sociales, de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Sí se excluye la prima de servicios. Muchos acudían a la suspensión de los contratos y le adelantaban la prima de servicios. Eso es legal. Pero estas medidas son tendientes a que no se acuda a la suspensión del contrato, donde el trabajador se va a quedar cruzado de manos y efectivamente no va a poder recibir salario con el ánimo de poder garantizar su mínimo vital. Muy buenas medidas que consideramos que están muy válidas. Tercera medida muy importante. Miren, en el curso de la relación laboral existen pactos colectivos y convenciones colectivas. Los pactos colectivos o acuerdos entre las partes dentro del contrato establecen lo que es legal y lo que no es legal, o lo que es extralegal, mejor, ¿sí? Esas medidas extralegales podrán suspenderse por el tiempo que determinen entre las partes. Es decir, si hemos determinado el pago de un auxilio mensual por alimentación, por de pronto un rodamiento, por cosas que son adicionales a lo dispuesto en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, pues sin duda alguna esos beneficios extralegales pactados en el contrato, como por ejemplo una bonificación por mera liberalidad que se lo pagaban todos los junios de cada año, podrá suspenderse de forma temporal o transitoria. Esas son las situaciones que podrán no pagarse o no causarse por el tiempo en que entre las partes lo determinen. Y sin duda alguna no se van a tener como actuaciones que vulneren los derechos de los trabajadores. Quiere decir que todos los derechos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo son los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles. Todo lo adicional de ahí para arriba, que es el salario mínimo, que es la prima de servicios. Muchas empresas pagan una prima de servicios extralegal. Ustedes y yo sabemos que hay una prima de servicios legal, que es un salario pagado al 30 de junio de cada año y el otro el 20 de diciembre. Medio salario y medio salario. Un salario en el año. Pero muchas empresas han establecido con sus trabajadores, con el ánimo de valorar el esfuerzo de su fuerza laboral, de su actitud, que le van a pagar una prima extralegal, que lo establecen en unos libritos, en unos pactos colectivos, que no son convenciones colectivas, que son con los sindicatos, sino que son pactos colectivos, convenios, acuerdos que se hacen entre la empresa y los trabajadores no sindicalizados. De tal suerte en que esos pactos o esos convenios o esos acuerdos establecidos de forma extralegal, que van más allá de lo legalmente establecido, se podrán suspender en el término o en el tiempo en el que los trabajadores y su empleador o los grupos sindicalizados y no sindicalizados lo establezcan, como ya les he manifestado, una prima de servicios extralegal.
Por ejemplo, estos bonos Sodexo que muchas empresas entregan para alimentación, para transporte, y entre otras eventualidades que sin duda alguna hoy muchos trabajadores no lo están percibiendo porque el empleador no se los está pudiendo pagar, que de pronto de forma corta les está respondiendo es con el salario a la quincena o el mes, porque no hay flujo de dinero, porque no son actividades efectuadas en el aislamiento obligatorio. De tal suerte en que, primera medida, le pago una licencia remunerada y le puedo reclamar o compensar a mi empleador estas 2 semanas que me paga sin que vaya a trabajar. Segunda medida, podemos ajustar el salario entre las partes. Ya no vamos a ganar 2 millones de pesos de forma temporal, sino vamos a ganar 1 millón de pesos o hasta un salario mínimo. Ya no vamos a trabajar 8 horas diarias, sino vamos a trabajar hasta 10 horas diarias. Y la tercera medida es que vamos a poder suspender los acuerdos extralegales. Partamos de un principio de lo que es legal, lo establecido en la ley laboral, en el Código Laboral. El Código Laboral establece un salario mínimo, que es lo mínimo, lo legal. De ahí para arriba, en el contrato se pueden establecer múltiples situaciones, múltiples disposiciones, comisiones, una cosa y otra, en el que por mera liberalidad. Me hacían esta pregunta hace unos minutos en los que quiero que no caigamos en ese error, y es que si las comisiones las podemos suspender. Mi respuesta es no. Mi respuesta es que las comisiones son acreencias laborales o prestacionales o salariales de acuerdo a la prestación directa de su trabajo. Una persona a causa de su trabajo, de su rendimiento, del cumplimiento de unas metas, tiene una comisión por su venta. Las comisiones, en primer lugar, hacen parte del salario. Lo que se pueden suspender son las cosas extralegales. Algunas preguntas que quieran ustedes hacer al interior de esta transmisión lo pueden hacer, o si no, de forma posterior. Esa es la tercera medida. La cuarta medida es algo muy importante, la concertación de los beneficios convencionales. Quiere decir en esta circular expedida el día de hoy que podrán hacer todos los acuerdos habidos y por haber entre el empleador y entre el trabajador, de tal forma en que no se lesione el pago oportuno del salario. Por ejemplo, podrían hacer cualquier tipo de pago, que de pronto le van a pagar durante este tiempo el salario correspondiente mínimo, pero lo adicional o lo faltante se lo pagarán en los próximos 6 meses. Ya esto se le deja a la creatividad de cada empleador y del trabajador, siempre respetando unas directrices y parámetros y límites legales de no lesionar el derecho o el salario mínimo legal mensual vigente. Y muy importante, que esto debe ser libre y en su consentimiento, que el trabajador debe decir sí, efectivamente yo consiento esta decisión. Y segundo, que esos acuerdos no pueden posponer o darle una fecha distinta al pago de salarios. Esto es algo muy importante, porque en ese acuerdo no puede usted establecer que los salarios del mes de abril se los va a pagar en diciembre. Sin duda alguna es algo imposible de acordar, porque lo establece la norma, lo establece la ley y le pone este límite para las partes. Recordemos varias medidas que se han tomado al interior de esta declaratoria de emergencia a través de la resolución 385 del 16 de marzo, si no estoy mal, del 12 de marzo, por el Ministerio de Salud. Son varias. Mucha gente se iba a vacaciones. Segundo, una licencia no remunerada, pero esto requería el consentimiento del trabajador. Muchos trabajadores los han llamado y les han dicho, firme esta licencia no remunerada, pero resulta que el trabajador no tiene la obligación de firmar eso. El trabajador no tiene la obligación de conceder de forma unilateral. Es si el trabajador lo quiere, pedirle a su empleador una licencia no remunerada y el empleador se la autoriza, se la aprueba, pero debe provenir es de la imputabilidad del trabajador. Ahora bien, nace esta nueva medida que es conceder la licencia remunerada establecida en el artículo 140, pero con la posibilidad de que le reclame este tiempo que usted le paga en semanas posteriores o de forma posterior. También teníamos otras medidas como una jornada flexible. Eso quizás no se implementó bien. Otras medidas como el trabajo en casa, otras medidas como el teletrabajo. Muchas personas decían, no, yo no soy capaz de realizar el trabajo en mi casa, tenía que hacerlo. Otros empleadores decían, es que es imposible, abogado, hacer este trabajo en la casa porque se debe hacer o se debe hacer en la empresa. Cuando no se podía hacer en la empresa o en la casa,
pues se acudía a la suspensión del contrato. Y son estas medidas las que están con miras de evitar ese tipo de situaciones. Otra medida importantísima, que a la gente que le suspendieron los contratos le daban la posibilidad de que su empleador le autorizara el retiro de sus ahorros de cesantías de forma parcial. Si la persona se ganaba 1 millón de pesos y le suspendieron el contrato y tenía ahorros en el fondo de cesantías, pues por supuesto, como estaba suspendido el contrato, no va a recibir salarios, de tal suerte que el empleador le entregaba una carta de autorización dirigida al fondo de cesantías para que le dijera al fondo de cesantías que le entregara ese monto que dejó de percibir. Por ejemplo, si se ganaba 1 millón de pesos, señores fondos de cesantías, páguele 1 millón de pesos de su ahorro del trabajador durante este mes, y mensualmente podía tener esa autorización con el ánimo de compensar, de sostener como tal el ingreso normalmente, pero una plata del empleador, ¿verdad? Los ahorros del trabajador. Entonces, pues práctica la medida, pero lesiva para el trabajador. Otra medida importantísima, en el decreto 553, el no pago de aportes de pensiones durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Ese porcentaje del 16% que pagaba el empleador, 12% y 4% del trabajador, pues solamente van a pagar el 3% de ese 16%. Y ese 3% va a pagar el empleador el 2,25% o el 2,25%. Y el trabajador va a pagar el 0,75% de ese 3% de estos 2 meses. Importantísima medida con el ánimo de poder darle liquidez a la empresa para que no suspenda contratos y trate de mantener los salarios a sus trabajadores durante este mes y los 2 meses posteriores. Importantísima otra medida que le daba liquidez a los trabajadores era que los que habían sido despedidos y tuvieran 12 semanas de cotización a las cajas de compensación, durante los últimos 5 años podían reclamar 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos en 3 meses o 3 cuotas con el mismo valor o el mismo monto. Una medida muy importante para cada una de las personas. Y la medida que ha generado una controversia grandísima, y con esta quiero terminar, y es acerca de las 21,000 personas aproximadamente que están pensionadas en los fondos privados, y que la modalidad del retiro programado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen privado de los fondos privados, Porvenir, Protección, Scandia, ¿qué otro más? All Mutual, ¿cuál otro? Colfondos, por ejemplo. Cerca de 21,000 personas estaban ya pensionadas bajo la modalidad del retiro programado con un salario mínimo. Resulta que el régimen o el fondo privado le dice al Estado: señores Estados, yo no tengo ya dinero como garantizarle. Resulta que la plata que teníamos ya no nos está dando el rendimiento correspondiente, porque es que la situación económica mundial está tan escasa y no está fluctuando el dinero en el que nosotros teníamos en nuestro bolsillo o en nuestro portafolio de esa cuenta, y no podemos garantizarle a estas personas. ¿Cuántas personas son?, le dijo el Estado. No, son cerca de 15,000 a 21,000 personas. Está bien, no se preocupe. Venga, téngame estas personas para acá, tráigamelas para este bolsillo y deme el dinero que usted tiene para garantizarle las mesadas pensionales a esas personas, y yo, Colpensiones, voy a pagarle, voy a ser la entidad pagadera de esas pensiones. No quiere decir en ningún momento que esas personas se van a trasladar de fondos, que ahora fueron pensionados por el fondo privado y ahora están en el fondo público. De ninguna manera. Van a seguir siendo afiliados o pensionados por el fondo privado, pero la entidad Colpensiones es la entidad pagadera solamente, la que va a ser su vez de pagadera, que le va a garantizar mes a mes su mesada pensional. Esto es algo muy bueno para el pensionado, porque había una inseguridad jurídica impresionante para el que estaba pensionado, y le dijeron: su plata se nos va a acabar en el fondo privado, ya no nos va a alcanzar el dinero. Señores Estado, ayúdenme, necesito que me ayude. El Estado acoge su plata y acoge a esos pensionados y les dice: está bien, tranquilo, yo soy el garante de las mesadas pensionales y el derecho a la vejez de las personas y de los ciudadanos, y le voy a garantizar ese mínimo legal mensual vigente. Voy a ver si en el año 2020 o el 2021 logro encontrar una aseguradora que me compre este tipo de primas, o de lo contrario, voy a garantizarle hasta el fin de su vida, e inclusive a los beneficiarios por sobrevivencia voy a garantizarle esa mesada pensional. Sin duda alguna, para el Estado y para todos nosotros es una medida
drástica porque desangra, por supuesto, las arcas del Estado, el tesoro público, que genera un detrimento bastante grande, y todos sabemos cuánto los fondos pues, privados tienen un gran músculo financiero y económico en el que se lucran todos los días. En conclusión, estas son las medidas que hoy, 17 de abril, quería compartírselas acá a través de esta transmisión, para que todos los empleadores que hoy están pensando en suspenderle los contratos a sus trabajadores, por favor se enteren de estas medidas, con el fin de que puedan seguirle pagando sus salarios y con el derecho que le otorga la norma de que esas semanas, horas, días que usted le ha pagado el salario a su trabajador y que no ha ido a trabajar, pues se la pueda compensar en forma posterior. Segunda medida, que puedan reducir o disminuir los salarios inicialmente pactados, puedan disminuirlos sin afectar el salario mínimo. Y tercero, que la jornada de trabajo va, por supuesto, a poder acrecentarse. Ya no son 6 horas diarias ni 8 horas diarias, sino serán 10 horas diarias, y en ningún momento corresponderá a un salario o un horario suplementario como horas extras, recargos nocturnos, de ninguna manera. Eso es una medida transitoria mientras que se compensa el tiempo en el que se logra terminar las semanas, horas o días que se le han reconocido sin que preste el servicio. Entonces, son medidas muy interesantes que no deben en ningún momento lesionar los derechos mínimos y renunciables de cada trabajador. Vamos a estar publicándole aquí a través de las redes sociales estas medidas que son muy interesantes. Como les digo, la idea ¿cuál es? Que no suspendan los contratos los empleadores, porque al suspender los contratos no le pagan salarios y tampoco le van a pagar las prestaciones sociales de cesantías, interés a las cesantías. Ahora, el empleador que acude a la suspensión del contrato puede adelantarle la prima de servicios para que la persona tenga al menos un dinero o un factor económico que sobre un salario mínimo serán cerca de los 412,000 pesos, para que se mantenga o se solvenga durante estos 15 a 14 días adicionales al 27 de abril. Entonces quería compartirles en estos breves minutos esta serie de medidas que hoy salieron a través de la circular 033 del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias a todos ustedes, a las personitas que estuvieron ahí conectadas. Sé que no les avisé, pero quería hacerlo de una forma sorpresiva, pero a su vez una forma inmediata, para efectos de poder que mucha gente que hoy me está escribiendo en las redes sociales me dice: doctor, mire, me van a suspender el contrato, me llegó esta carta, resulta que sí, yo entiendo la empresa y no ven otra forma de cómo poder pagarle a su empleador el tiempo que le han venido pagando durante todos estos días sin que preste la gente el servicio en su empresa, pero le siguen pagando un salario. Hoy se abre una oportunidad, hoy se abre una puerta bastante interesante para que todos la analicemos, también la difundamos y la compartamos, de que estas medidas son totalmente viables para que entre todos nos podamos ayudar en este momento de crisis, no tan solo económica, sino también social y familiar que mucha gente está viviendo. Muchas gracias a todos y un gran abrazo y una feliz noche para todos ustedes.